Bienvenido a este nuevo video tutorial donde vamos a estar explicando cómo funciona nuestro software traumatológico. En este primer caso vamos a estar explicando cómo está organizado el sistema, cuáles son las partes del mismo, cómo vamos a crear un primer paciente y cómo vamos a trabajar con él. Inicialmente lo que necesitamos saber es cómo está organizado el sistema. Tenemos un menú principal en la parte superior que básicamente nos va a permitir trabajar con todas las opciones del sistema. En la pantalla en la cual estamos es la que dice inicio desde el menú principal. También tenemos dos secciones en esta parte de inicio donde dice buscar pacientes a mano izquierda, donde están todos los pacientes organizados por nombre, apellido, cédula de identidad y un botón abrir que nos va a permitir abrir el expediente del paciente. También tenemos un botón nuevo en la parte superior que nos va a permitir crear un nuevo paciente dentro del sistema. A mano derecha vamos a ver unos accesos directos que básicamente nos van a permitir ver diferentes opciones del sistema. Bien, y en la parte que estamos viendo a continuación tenemos un menú inferior desde el cual podemos ver información sobre el sistema e inclusive poder volver a ver cualquier video tutorial del sistema. Más que todo es un área como de ayuda. Bien, volviendo al tema de los pacientes, en el área izquierda tenemos algo llamado búsqueda avanzada y tenemos un botón, como habíamos dicho, nuevo para abrir nuevos pacientes o crear nuevos pacientes. Bien, en la búsqueda avanzada lo que nos va a permitir es buscar por nombre, por cédula o inclusive por cédula de identidad. En este caso estamos haciendo algunas demostraciones para que vean cómo al escribir básicamente lo que hace el sistema es filtrar la información según corresponda con lo que estamos escribiendo. Bien, una vez visto esto, vamos a presionar el botón nuevo para poder ver cuáles son los datos que se nos solicitan para crear un nuevo paciente. En este caso se dividen en tres renglones o tres fichas, que son ficha personal, contacto familiar y datos de seguro. Hay que denotar que no todos los datos que estamos llenando a continuación son obligatorios. Vas a llenar solamente los que sean de interés para ti. En este caso, bueno, vamos a prever la información, vamos a colocar varios datos. En este caso estamos llenando los datos de este paciente. Colocamos la fecha de nacimiento, la cual puede ser tanto escrita o como buscado por nuestro calendario, que nos permite seleccionar mes, año y el día. Una vez que tú selecciones tu fecha de nacimiento, la edad va a ser calculada. Simplemente el sistema lo va a calcular él mismo. Si nosotros por casualidad cambiamos la fecha de nacimiento, fíjense que cambia la edad automáticamente. Básicamente estos datos son los que interesan. El número de historia que aparece en la parte inferior básicamente es en el caso de que tengas algún dato impreso, por ejemplo un expediente ya impreso y que tengan un número de historia y quieras vincularlo con la historia que tienes a continuación. El contacto familiar como tal son datos que te pueden servir para vincular al paciente con otra persona. En el caso de que sea menor de edad, una persona mayor, ya sería una cuestión del especialista si quiere agregar datos en caso de emergencia. Igualmente aparecen datos de seguro. Fíjense que aparecen precargados diferentes opciones del sistema y bueno, y básicamente podemos llenarlas para tener información sobre cuál es el seguro que utiliza el paciente. Una vez que esté todo guardado, todo finiquitado, presionamos el botón guardar, ¿ok? No es por renglones, sino cuando esté todo completo. Una vez presionado el botón guardar, si vamos al botón de inicio, básicamente fíjense que el inicio ha cambiado o la parte de la interfaz ha cambiado. Anteriormente teníamos todos los pacientes y unos accesos directos. Ahora, una vez que hemos agregado un paciente, aparece la ficha personal del paciente con sus datos y accesos directos relacionados con él. Igualmente vemos que en la parte superior se agregó un menú nuevo que nos permite realizar acciones sobre el paciente. Inclusive aparece con el nombre de él para que nos ubiquemos que estamos trabajando con el paciente. Bien, entonces estos botones básicamente lo que describen son, en este caso el resumen es lo que estamos viendo, que es el mismo inicio, que contiene la información del paciente. Y a continuación hay diversos botones que vamos a estar explicando, que básicamente esto es lo que resume el funcionamiento del sistema en base a lo que tiene que ver con el paciente como tal. Entonces, fíjense que tenemos nueva consulta como uno de los botones.
Y también en la parte de accesos directos también vemos que tenemos una opción de primera consulta. Básicamente ambos funcionan de la misma manera. Si presionamos uno u otro, independientemente, va a llevarnos a la nueva interfaz, que es la de nueva consulta. También tenemos otros botones como historial, que nos permite ver todo el historial o todas las consultas que hemos realizado del paciente. Tenemos una que es nueva terapia, en el caso de que lo que estemos creando es una terapia de rehabilitación y contiene todos los datos del mismo. Igualmente hay un historial de terapias donde vamos a poder ver todas las terapias que se han realizado. Tenemos un área de imágenes donde vamos a guardar todas las imágenes del paciente. Y tenemos un área de documentos desde la cual podemos imprimir documentos para nuestro paciente. Tenemos un área de citas donde vamos a poder ver las citas individuales de este paciente y vamos a poder cambiar, editarlas o borrarlas. Igualmente un botón editar para cambiar los datos del paciente y un botón cerrar que nos va a permitir cerrar el expediente del paciente y buscar otro nuevo o crear uno nuevo. Bien, una vez explicado para qué funciona cada uno de los botones de la parte superior del paciente, que es lo más importante y lo que vamos a usar dentro del sistema en todo momento, entonces una vez visto esto vamos a ir a nueva consulta. Tal como dijimos, esto nos lleva a una nueva interfaz que nos va a permitir llenar datos referentes a la consulta. En esta primera instancia vamos a tener la historia clínica, que es la primera, que básicamente lo que nos va a proveer, además de los datos principales, es la enfermedad actual, los antecedentes personales y los antecedentes familiares. Una vez que nosotros salimos de esta primera historia, se nos va a presentar el mismo formato, pero sin la información de los antecedentes personales y familiares. También tenemos un renglón de programa específico donde vamos a poder agregar datos sobre lo que se le está haciendo en un momento dado al paciente, para que igualmente en las partes de las terapistas también podamos tener información sobre esto. Bien, una vez visto esto, fíjense que vamos a agregar unos datos de prueba para que la persona que está viendo el video pueda ubicarse en cuanto a cómo se meten los datos dentro del sistema. Como se darán cuenta, la fecha de visita automáticamente es fijada por el sistema y a continuación simplemente vamos a colocar textos simplemente demostrativos. En este caso pues no tiene nada que ver con una consulta general. En el caso de que quieras colocar un diagnóstico real, simplemente van a ser textos descriptivos. Básicamente una vez que llenas los datos de la historia, también puedes hacer dos cosas. En la parte inferior está el botón guardar. Puedes presionar el botón guardar en cualquier momento que tú lo desees, o puedes ir al programa específico y agregar datos relacionados con un programa que estés realizando un paciente. Pero recuerda que esto no es obligatorio, dado que hay veces en que un paciente no tiene ningún programa específico como tal de rehabilitación, por lo cual no debes llenar la data que se va a presentar en la siguiente pestaña. Entonces, como sabrás, nuevamente repetimos, no es obligatorio llenar todos los datos. Bien, en este caso vamos a llenar algunos datos demostrativos. Fíjense que aparece información sobre los diferentes programas de rehabilitación. Podemos colocar el número de visitas recomendado para el paciente y la duración del tratamiento. Una vez finalizado, presionamos el botón guardar. Fíjense que entonces el sistema nos señala que ya se ha guardado la consulta y tenemos unos accesos directos para ayudarnos a realizar tareas diversas. Si nos vamos al botón de historial, fíjense que lo que va a suceder es que el sistema nos va a mostrar organizado por motivo de consulta, la fecha, el diagnóstico, el tratamiento y qué especialista hizo todas las consultas. ¿Ok? Entonces tenemos en primera instancia varios botones que nos van a permitir realizar acciones como imprimir, que es el que estamos viendo a continuación, y básicamente el botón imprimir lo que nos va a permitir es imprimir la consulta a la cual hemos presionado clic o hemos seleccionado esta opción. Fíjense que para imprimir nos aparece un encabezado, todo el texto relacionado con el diagnóstico o con la primera consulta, acompañado de la fecha y el nombre del paciente, y en la parte inferior aparece un pie de página. Estos datos evidentemente vas a poder cambiarlos, vas a poder personalizarlos como tú desees. Inclusive donde estamos trabajando es un área editable que tú puedes agregar algo en el caso de que se te haya olvidado. Bien, fíjense, básicamente lo que estamos viendo en este momento es
En el caso de que quieras editar algo, puedes ir a documentos y hacer. Si no, presionas el botón imprimir ubicado en la misma área superior y el sistema básicamente en este caso lo que va es a cargar una pantalla extra donde vamos a tener todos los datos tal como lo hayamos escrito, pero en una siguiente pestaña. Esta pestaña nos va a permitir tanto imprimir como guardar en PDF. Bien, fíjense que aparece el documento tal cual como lo hemos hecho en la parte superior y fíjense que esta es una, digamos, una presentación previa a la impresión. También entonces, una vez visto esto, lo que vamos a hacer es, en el caso de que no queramos guardarlo como un PDF, en este caso por defecto, dependiendo de cómo esté configurado tu navegador, él va a permitirte hacer esto, pero podemos también buscar una impresora dentro de los destinos locales, ejemplo la que estamos viendo a continuación, seleccionarlo y presionar el botón imprimir para realizar la impresión del documento como tal. Una vez visto esto, vamos a volver al área de historial. Vamos a presionar el botón ver para ver qué sucede. Básicamente lo que vamos a observar al presionar el botón es que se nos va a presentar toda la información referente a la consulta que hemos realizado. Igualmente tenemos un botón editar. El botón editar lo que nos va a permitir es llevarnos una pantalla en la cual nosotros podemos cambiar los datos de la consulta anterior. ¿Okay? En el caso de que haya un error, que queramos agregar una información nueva. Bien, en la parte superior entonces ahora tenemos la nueva terapia. Al presionarlo, fíjense que lo que va a suceder es que el sistema nos va a presentar dos renglones, uno con toda la información necesaria para llenar los datos de la terapia y en la parte inferior tenemos el programa a seguir que ya habíamos llenado anteriormente. En este caso fíjense que tenemos información sobre la fecha, las semanas cumplidas, toda la información referente a lo que podemos necesitar en una terapia y además de eso tenemos el rango de movilidad para poder estudiar cómo funcionan las diferentes partes o digamos cómo se encuentra cada uno de los miembros de, en este caso, lo que es la terapia, ¿no? Fíjense que aparece bastante especificado y en la parte inferior aparece la información referente al progreso general del paciente, la cual podemos modificar y cambiar en cualquier momento. ¿Ok? Entonces, estos son los datos que contiene el área de terapia. Una vez guardado, podemos ir al historial de terapias para poder ver la información que tenemos ahí reflejada. Fíjense que aparece datos de la fecha y dos botones tales como ver y borrar. Entonces fíjense que aparece toda la información que hayamos guardado y también aparece en la parte inferior un botón actualizar en el caso de que lo necesitemos así, podemos editar directamente desde allí. Bien, una vez visto esto, vamos de nuevo al historial de terapias y vamos a presionar el botón guardar. Al presionar el botón guardar, básicamente nos va a permitir borrar cualquier información de las terapias que tengamos aquí contenidas. También tenemos una opción del botón nuevo que nos permite agregar una nueva historia o una nueva terapia del paciente. ¿Ok? Bien, una vez visto esto, vamos a ir al renglón de imágenes para demostrar cómo funciona agregar una imagen al paciente. Simplemente presionamos el botón nuevo, buscamos en nuestro computador, en cualquier área donde tengamos guardada información, una imagen relacionada con el paciente, podemos colocar una descripción y presionamos el botón guardar. Una vez hecho esto, el sistema básicamente lo que va a hacer es agregar la fotografía. Tenemos la opción de agregar otra foto o podemos ir de nuevo a imágenes para ver las que se han vinculado al paciente. Fíjense que aquí aparece entonces al montarnos o al colocar clic sobre la imagen, vamos a ver la información de digamos la imagen vista como una lupa y tenemos la opción de presionar sobre la fecha o descripción y vamos a verla en grande. También tenemos la posibilidad de presionar el botón borrar y al presionarlo simplemente nos va a preguntar si estamos de acuerdo con eliminarla. Igualmente podemos presionar de nuevo el botón nuevo y agregar cuantas imágenes nosotros requeramos. En este caso vamos a seleccionar otra diferente, presionamos el botón guardar y al ir a imágenes lo que va a suceder es que nos van a aparecer ambas imágenes reflejadas. Todas las imágenes son individuales para cada uno de los pacientes. Si tienes un paciente adicional van a aparecer solo las de él.
Entonces vamos a presionar el botón borrar para ver cómo funciona. Y fíjense que ha eliminado la imagen cuando presionamos el botón borrar. Bien, vamos a ir al área de citas para estudiar un poco cómo funcionan y por último vamos a trabajar con los documentos. Bien, las citas básicamente funcionan de la siguiente manera. Presionamos el botón nuevo, el sistema nos va a proporcionar data para poder gestionar los datos de la cita. En este caso, pues, la localidad son las que definamos en el sistema y los tipos de cita igualmente lo son. Podemos cambiarlos dentro del sistema y están en otros tutoriales. Una vez puesto la fecha como tal en la cual va a venir el paciente, presionamos el botón guardar y si vamos al área de citas, lo que va a suceder es que nos va a aparecer la data que hayamos escrito ahí. Tenemos dos botones adicionales como editar y borrar en el caso de que la cita sea cambiada. Nosotros podemos ir, seleccionar una fecha diferente en cualquier momento y presionar el botón guardar. Igualmente podemos cambiar cualquier dato o agregar una descripción si así lo deseamos. Fíjense que aquí hemos cambiado la fecha y aparece reflejado. También tenemos un botón borrar para eliminar las citas. Adicionalmente vamos a ir al área de calendario o de agenda. Vamos a seleccionar y fíjense cómo en nuestro calendario aparece reflejado nuestra cita que acabamos de agregar dentro del sistema. ¿Okay? Al presionar el botón ver, fíjense que aparecen todos los datos del paciente con las mismas opciones de editar o borrar. Igualmente aquí se denotan los teléfonos, por lo cual es importante al momento de agregar un paciente colocar los teléfonos del mismo. Bien, en el área de editar, básicamente lo que vamos a tener es todos los datos del paciente y vamos a poseer la habilidad de cambiar cualquier dato, como teléfono, lo que ustedes dispongan. En este caso vamos a cambiar tanto el sexo como el teléfono y podemos agregar cualquier nuevo dato en el área de contacto familiar si así nosotros lo decidimos. Entonces fíjense que en cualquier momento los datos del paciente son modificables. Si vamos al área de resumen para ver los datos o al área de inicio, vamos a ver cómo han cambiado los datos y cómo se han agregado los que nosotros hemos necesitado. Entonces, fíjense cómo ha cambiado un poco la historia. Por último tenemos el botón cerrar, que nos permite salir a la interfaz original para poder buscar cualquier otro paciente. En este caso vamos a abrir de nuevo a Claudimar buscándola a través del buscador y vamos a presionar el botón abrir. Fíjense que el sistema permanece igual con los datos guardados que tenemos sobre él. Igualmente tenemos un área de historial de terapia, fíjense cómo aparece todo, tenemos unas imágenes tal como las hemos guardado previamente. Ahora vamos a ver el área de documentos, que es el único punto faltante. Es muy sencillo, simplemente al área de documentos van a aparecer todos los que hemos impreso y por último, si necesitamos agregar uno nuevo, presionamos el botón nuevo ubicado en la parte superior derecha. Al presionar esto van a aparecernos todas las plantillas que nosotros tengamos definidas. Para poder saber más sobre esto podemos ir a los tutoriales donde se encuentra el área de plantillas y documentos. Inicialmente vamos a presionar sobre una de nuestras opciones el botón imprimir. Las plantillas se encuentran ubicadas en la parte superior, documento plantilla. Bien, vamos a presionar entonces imprimir a uno de los documentos y fíjense cómo aparece toda la data relacionada con el doctor. Entonces fíjense que aparecen los datos de la fecha, el paciente, nuestros datos personales como especialistas, los cuales van a poder ser evidentemente cambiados por ustedes. Vamos a nosotros a escribir una nueva data dentro de esta plantilla. Y por último, fíjense cómo seguimos editando, vamos a cambiar algunos datos, de forma de que ustedes puedan ver que ustedes en un documento, aunque ya está predefinido, podemos modificarlos y agregar cualquier texto que nosotros decidamos agregar. Una vez finalizada la información que requerimos, simplemente presionamos el botón imprimir. Bien, una vez hecho esto, fíjense que aparece nuestro mismo esquema de impresión, donde nosotros tenemos la posibilidad de cambiar la impresora y tenemos la posibilidad de ver una vista previa de cómo quedaría nuestro documento. Entonces, fíjense que volvemos un poco a explicar lo de cambiar en el caso de que tengamos cualquier impresora dentro de nuestro computador. Esto evidentemente tiene que tenerlo de ustedes definido dentro del mismo para poder cambiarlo. Entonces vamos a ir al área de documentos para ver qué pasó. Fíjense que aparece la información del documento y con la opción de reimprimirlo o de borrar. Reimprimir significa que vamos a tomar este documento como una base que ya habíamos hecho anteriormente. En el caso, por ejemplo, que sea un presupuesto y necesitamos reimprimirlo, podemos utilizar ya ese renglón para poder hacer la misma tarea.
Y por último tenemos el botón borrar, que simplemente nos permite borrar una data como hemos visto anteriormente. Básicamente esto es todo el funcionamiento